Bueno, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo Buenas estamos? noches, doctor Altamar. Bien, sí, señor. Buenas noches, doctor. Como son las 6, pues entonces que sean las Buenas 6. noches, doctor. Bueno, ¿les llovió mucho por allá? ¿Por el trabajo les llovió mucho? Porque aquí donde yo estoy, Sí, señor. Aquí por el norte cayó. Sí, señor, bastante agua. Matantico. no ha hecho sino llover todo el tiempo, toda la tarde. Bueno, estamos 9 participantes. Entonces podemos que esperar un momentico para ver si comenzamos o no. 9 participantes. Veo Vanessa, que es la primera. ¿Quién está ahí de primero? Vanessa, ¿quién? ¿Cuál es Vanessa? ¿Cuál Vanessa? Doctor, buenas noches con Walter Lemus. Recordarle hoy la actividad que tengo. Ah, tú estás con... Sí, señor, del grupo 4 no alcancé a exponer. Bueno. Mientras llegan más participantes. El tema de tu grupo fue las formas de matrimonio en Colombia. Las prohibiciones de matrimonio. Yo veo aquí tema cuarto, las formas de matrimonio en Colombia. Sí, el tema 1, el tema 2, el tema 3, el tema 4, las formas de matrimonio en Colombia. Matrimonio. ¿Y entonces usted qué preparó, Walter? Doctor, sobre las prohibiciones. ¿Prohibiciones? Ese es el tema. Ese es el tema del grupo 2. Entonces ahí. El grupo 2 escogió las prohibiciones del matrimonio. Bueno, pues si usted escogió eso, entonces hablemos de las prohibiciones del matrimonio. Lo oigo. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches para los compañeros que se han conectado hasta ahora. Hablar un poco sobre las prohibiciones matrimoniales, en este caso directamente dentro del derecho canónico matrimonial, el Código de 1983. Establece ciertos impedimentos y prohibiciones matrimoniales en sus artículos. Dentro de una de las características principales dice que no constituye circunstancias invalidantes del matrimonio si éste no se celebra eludiendo el obstáculo legal. Manifiesta que las circunstancias que aconsejan la no celebración del matrimonio o su dilación por la específica situación en que se encuentran los destinatarios, pero solo es exigible para la licitud del matrimonio. Dentro de este se establece dos categorías de prohibiciones, una de ellas que habla sobre el detectables y otra que habla sobre desigual. En el caso de detectables, manifiesta sobre los matrimonios mixtos y una serie de ellas del contenido. Según el derecho canónico, se denomina matrimonio mixto, al contrario, entre un católico y un bautizado no católico, mientras que el matrimonio con disparidad de culto es aquel entre un católico con un no bautizado. Los matrimonios mixtos se necesitan de un permiso. Los matrimonios mixtos necesitan de un permiso especial de la autoridad eclesiástica para que sea lícito, mientras que el de disparidad de culto requiere una dispensa del impedimento para que sea válido. Directamente esto es otorgado por el obispo. Además, el cónyuge católico deberá declarar que está dispuesto a evitar aquellos peligros que le aparten de su fe, pero al no católico no se le impide nada.
Dentro de los matrimonios mixtos se ve muy frecuente en el mundo globalizado en que vivimos, debido pues primeramente dentro de los movimientos migratorios. Este fenómeno se produce entre uniones matrimoniales interraciales, interculturales e interreligiosas. En esta situación, los llamados matrimonios mixtos eh, manifiesta que por unas religiones están prohibidos así. En el caso del judaísmo, tanto en el caso de un judío casado con una no judía, como al contrario, el derecho musulmán, por su parte, acepta que un hombre se case con una mujer no musulmana, pero no al revés, ya que el matrimonio de una musulmana con un no musulmán no se considera válido. La religión budista permite la unión entre budistas y católicos, mientras que en la hinduista son los padres quienes deciden con quién han de casarse los hijos y además no aceptan bodas entre otras personas de distinta casta. Así sean otras y muchas particularidades a nivel mundial sobre culturas y religiones frente al tema de los matrimonios. Esa directamente con las prohibiciones detectables. Ahora la prohibición desigual, descritas dentro del Código Canónico, en su artículo 1071, 1102 y 1130. En el artículo 1071 nos habla sobre la atención pastoral y lo que debe proceder a la celebración del matrimonio. Excepto de necesidad, debe asistir sin licencia ordinario lugar. Habla sobre un matrimonio de los vagos. Habla sobre el matrimonio que no puede ser reconocido o celebrado según la ley civil. De igual forma, el matrimonio de quien está sujeto a obligaciones naturales, nacidas de una unión procedente hacia la otra parte o hacia los hijos de esa unión. El matrimonio de entonces usted se fue para el matrimonio católico. nos habla, sí señor, dentro del Código Canónico, directamente Por eso, sobre el eso. Código Canónico. Sí señor. Es que yo creí que me iba a hablar del matrimonio civil, que es el... Bueno, es que hay unos impedimentos impedientes, pero que no me habló nada de eso, pero se fue al católico. Dentro de las, pues los puntos que voy a abordar, doctor, pues están los matrimonios en situaciones especiales, la separación conyugal, las clasificaciones, las causas de separación perpetuas, las causas de separación temporal, las figuras de la doctrina y en la praxis canónica y por último, pues los efectos. Sí. ¿Continúa, doctor? Se fue, sí, es que yo quedé loco, pues porque pues sí, el matrimonio religioso católico es válido en razón del concordato, pero es que estamos con el Código Civil y entonces usted se metió con el tema de los impedimentos impedientes y de eso no me habló nada, porque ya se metió fue con el matrimonio católico. Porque directamente pues habla sobre las prohibiciones que estudia el Código Canónico. Por ese lado me fui. Entonces, desecha el matrimonio civil, ¿no? Y se metió fue con el matrimonio católico. Bueno. Sí, señor, guiándome pues directamente de la plataforma, lo que puedo bajar sobre prohibiciones. Miremos a ver, entonces déjeme, yo busco mi código de derecho canónico. Bueno, entonces, ¿dónde se ubica usted con el Código de Derecho Canónico?
Eh, ya, ya le digo. Dentro del capítulo séptimo, o el capítulo 1, perdón, que era el que estaba leyendo, el capítulo cuarto del consentimiento matrimonial. ¿Qué canon es ese? Artículo No, en el código artículo no se habla de artículos, se habla de cánones. canon. Canon 1102. Vamos a buscar el 1102. Sobre la prohibición desigual, que habla sobre el canon 1071, 1102 y 1130. $1102. No puede contraerse válidamente matrimonio bajo condición de futuro. De eso no me habló usted. ¿Ese es el canon? Sí, señor. Sí, ¿Y señor, es? dentro de la prohibición desigual está el 1102. Que no puede contraerse legalmente matrimonio bajo condición de futuro. Matrimonio contraído bajo condición del pasado o de presentes es válido o no, según que se verifique o no aquello que es objeto de la condición. De ahí el capítulo séptimo, el canon 1130, nos dice por causa grave y urgente, que ahí manifiesta que el ordinario del lugar puede permitir que el matrimonio se celebre en secreto. El canon 1124. A ver si me ubico en el tema, porque estoy perdido. Perdido. Porque el tema suyo encuadra que entre el consentimiento matrimonial o no. ¿De qué me va a hablar? Es que Sí, estoy señor. loco, Walter. Que Sí, usted señor, dentro de se la soltó prohibición y a leer, a desigual. leer, a leer, a leer. No sé qué tiene usted y está leyendo. ¿Cuál es el tema suyo? Walter. No, ahí me equivoqué porque eran las formas de matrimonio y yo estuve buscando lo de las prohibiciones matrimoniales. Porque es que vuelta al ruedo otra vez. Los del grupo 2 hablaron de las prohibiciones del matrimonio. Y usted está en el grupo 4 que habla de las formas de matrimonio. Entonces, ¿de qué me va a hablar? Sí, en ese caso, creo como le digo, me equivoqué y investigué sobre las prohibiciones matrimoniales. El grupo 2. ¿Y va a tratar las prohibiciones Juan Carlos o vuelve sobre las Flores Barón formas? se llama él. Walter. Prohibiciones, doctor. Prohibiciones del matrimonio. Prohibiciones del matrimonio. Pero me lleva al matrimonio católico. Sí, señor. Bueno, tóqueme este tema otra vez. Prohibiciones del matrimonio católico. ¿Y dónde lo ubicamos en el Código de Derecho Canónico? Manifestaba que la prohibición desigual, el canon 1071, 1102 y 1130. Dentro de esa forma de prohibiciones
y detectables frente a los matrimonios mixtos. No encuentro ese tema en el Código de Derecho Canónico. No lo encuentro. ¿Dónde está ese tema, Walter? Identifiquémonos porque no lo encuentro. Sí, doctora, manifiesta dentro del canon 1071, 1070, 1102 y 1130, que es donde están las distintas formas de prohibiciones frente al matrimonio. Hay aproximadamente 9 prohibiciones. Nos habla sobre la separación conyugal. El canon 1100, 1141, 1155, el artículo 2, la separación permaneciendo en el vínculo. De igual manera, dentro del capítulo 1 de la causa juzgada, Que eso no trató el grupo, el otro grupo. sí me guía más que todo por la plataforma, lo descargué, prohibiciones matrimoniales, ¿Cuál plataforma? la de la universidad. Pero si es que no estamos haciendo el examen, no nos vamos guiando por plataforma, sino por lo que hemos visto. No, sí, sino que descargué el tema. Ahí descargué una parte del tema. No. Quedé loco con usted. Loco con usted. No presentó examen y ahora viene con otra vaina, con otra cosa. Lo No, eso es lo que descargué. hay en la plataforma, doctor. A ver, uno presenta exámenes, los temas vistos y tratados en la clase. Walter, no puedo seguir perdiendo tiempo con usted. ¿No tiene, por qué razón fue que no presentó el examen? Doctor, una calamidad familiar. Bueno, una calamidad de familia. ¿Puedo saber de cuál es esa calamidad? Porque las excusas para no presentar examen hay que validarlas en la universidad. Sí, señor, usted mismo ayer me dio mis sinceras condolencias al fallecimiento de mi abuela. Ah, bueno, ok. Ya eso es una causa muy fuerte para mí, muy bien. Bien, entonces, ok, tiene una justísima causa para no haber presentado el examen. ¿Por qué no tratamos un tema? Porque es que yo no me metí con el derecho canónico. Listo, doctor, su merced me dirá No, qué pues tema y ya mañana. hoy ya no fue. Prepáreme algo, pero que se vea. Mire, es que todos los grupos, yo no sé por qué usted se fue. Mire, el primer grupo dice causales de nulidad del matrimonio. El segundo, prohibiciones del matrimonio.
Yo creí que se iba a meter ahí. De eso trató Andrea del Pilar, a la Elizabela Garzón y Ana Socorro Perafano. El tema 3, causales de divorcio. En el grupo 4, las formas de matrimonio en Colombia. El 5, obligaciones o deberes recíprocos. 6, el matrimonio. Entonces, Walter, ya no será ahorita, porque ya nos tiramos 20 minutos y no llegamos a ningún acuerdo. Entonces mañana le voy a preguntar, entonces me va a tocar hacerle preguntas. Ninguno de los temas hasta ahora, ninguno le sirvió. Sería, doctor, mañana formas de matrimonio en Colombia. Me pongo al tanto de eso. Bueno, es que ese fue el tema que a mí me pasaron de su grupo. El grupo número 4, el que usted está anotado, tiene las formas de matrimonio en Colombia. Bueno, entonces sobre eso entonces hablamos mañana. Porque ya no. Sí, señor. No. Bueno. Bueno, toquemos entonces un tema. Vamos a hablar de la nulidad. Dentro de un término general que se titula la ineficacia del matrimonio, vamos a tratar la nulidad. Porque es que la ineficacia la tomamos en su sentido clásico como un fenómeno genérico, como una especie de sanción al acto o al matrimonio que en su celebración contiende contra el querer del legislador. Esa ineficacia como género y no como sanción se desdobla en dos especies, la nulidad y la inexistencia. Entonces repito otra vez, la ineficacia la tomamos en su sentido clásico como un fenómeno genérico, como una especie de sanción al acto jurídico, al matrimonio, que en su celebración viola las disposiciones legales. Esa ineficacia como género y no como sanción se divide en dos especies, la nulidad y la inexistencia. En su sentido general, designa a un mismo tiempo el estado de un acto que se considera como no sucedido y el vicio que impide a este acto producir su efecto. Entonces, la nulidad puede resultar de la falta de condiciones necesarias y relativas, sea las cualidades personales de las partes o sea para la esencia del acto, lo cual comprende. Qué pena, doctor, con usted. Dice que la nulidad resulta de la falta de condiciones y se entrecortó, qué pena. No lo
No alcanzó a tomar nota. Bueno, con gusto. La nulidad, creo que dije así, puede resultar de la falta de condiciones necesarias y relativas, sea bien a las cualidades personales de las partes o sea a la esencia del acto. Entonces, cuando ustedes vieron obligaciones, vieron que hay dos tipos de nulidades. Una nulidad absoluta y otra que se llama relativa. En la nulidad absoluta hay un interés, un motivo de interés público. Tanto que la nulidad absoluta puede ser declarada por el juez y debe hacerlo aún sin petición de parte cuando aparezca manifiesta. ¿Quiénes pueden alegarla? Pues cuantos tengan intereses en hacerlo. La nulidad absoluta, recordando las obligaciones, no admite confirmación. Y la nulidad relativa es la que no interesa sino a ciertas personas. En tratándose del matrimonio civil, la nulidad es la declaración hecha por un juez, por la cual se decide que el matrimonio es inválido por la existencia de un vicio que lo invalida. Las clases de nulidad, o sea, las nulidades absolutas y las nulidades de derecho patrimonial, tienen un fundamento diferente. Las nulidades absolutas protegen a la sociedad de los ataques al orden público y a los intereses generales. Las segundas, o sea, las nulidades de derecho patrimonial, aseguran la protección de intereses particulares. La acción de nulidad absoluta pertenece a todo el mundo, a todo interesado, mientras que la relativa solo puede ser demandada por aquel cuyos intereses ha querido proteger la ley. Estoy recordando obligaciones, ¿no? La nulidad absoluta no se subsana, mientras que el acto nulo de nulidad relativa es susceptible de confirmación. Entonces, las nulidades del matrimonio, como dije ahorita, se dividen en absolutas y relativas que están sometidas a reglas especiales en virtud de las cuales se prescinde de las que se refieren a las nulidades ordinarias. Yéndonos a la jurisprudencia reconoce 9 casos de nulidad absoluta. Recordando la teoría de las obligaciones. La jurisprudencia reconoce 9 casos de nulidad absoluta. 5 por violación de los requisitos de fondo. Por ejemplo, identidad de sexo, impubertad, bigamia, incesto, ausencia de consentimiento. Entonces, repito, la jurisprudencia reconoce 9 casos de nulidad absoluta. 5 son por violación de los requisitos de fondo, como la identidad de sexo, la impubertad, la bigamia, el incesto, la ausencia de consentimiento. Y 4
por violación de los requisitos de forma. Por ejemplo, la ausencia de celebración del matrimonio ante un encargado del registro civil, clandestinidad, incompetencia del encargado del registro civil, y puede ser el matrimonio de un extranjero que se haga sin requisitos propios de su ley. Nosotros tenemos aquí un problema con el artículo 19 que habla de la extraterritorialidad y dice que se debe aplicar la ley colombiana en actos que sean de interés para o que produzcan efectos en Colombia. En el derecho patrimonial, comprobada la nulidad, el juez no tiene más alternativa que declararla. En el derecho matrimonial, en principio, sucede lo mismo. No obstante, en todos los casos de nulidad absoluta por vicios de forma, es decir, en caso, por ejemplo, de clandestinidad, de incompetencia del encargado del registro civil, el juez tiene la facultad de negarse a decretarla. De hecho, dicen los tratadistas, los tribunales no pronuncian la nulidad más que si los esposos han eludido los requisitos de forma con la finalidad de liberarse de algún impedimento. Por ejemplo, como el de burlar la ley. Como por ejemplo el matrimonio que por comodidad se casan en un ayuntamiento donde no tienen ni domicilio ni residencia. Bueno. La nulidad en el derecho colombiano, vamos a encontrarla en el artículo 6 del Código Civil. Artículo 6 del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 6? En materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en ella misma no se dispone otra cosa. El inciso segundo del 6 dice: en materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en ella misma no se dispone otra cosa. Esta nulidad, como la invalidez y firmeza de los que se arreglan a la ley, constituyen suficientes penas y recompensas aparte de las que se estipulan en los contratos. Entonces, en materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley. Entonces, la nulidad sustancial se ha definido como la sanción establecida por la ley para los actos jurídicos en cuya celebración no se observan los requisitos que para el valor de los mismos ella misma prescribe. ¿En qué consiste la nulidad del matrimonio? La nulidad del matrimonio consiste
en haberlo celebrado de manera irregular, es decir, sin sujeción a los requisitos, formalidades o solemnidades exigidos por la norma, o cuando en su celebración se ha incurrido en uno de los hechos o circunstancias constitutivos de causales taxativas y específicas del artículo 140 del Código. Miremos a ver 140. El 140 del Código nos dice que el matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta. Entonces, repito, la nulidad del matrimonio consiste en haberlo celebrado de manera irregular, es decir, sin sujeción a los requisitos, formalidades, solemnidades exigidos en la norma, o cuando en su celebración se ha incurrido en uno de los hechos o circunstancias constitutivos de causales como las del 140. Fuera de las causas de nulidad de matrimonios civiles enumeradas en el artículo 140 del Código y en el artículo 13 de la Ley 57 del 87, no hay otras que invaliden el contrato matrimonial. Fuera de las causas de Doctor, qué nulidad. pena. Ley, ¿cuál? Perdón, me repite la ley. Artículo 13 de la ley. Pero y le bajo un poquito el volumen, que esto está muy, muy alto. Bueno. Conforme lo establece el artículo 16 de la Ley 57 del 87, fuera de las causas de nulidad de matrimonios civiles enumeradas en el 140 del Código Civil y en el artículo 13 de la Ley 57, no hay otras que invaliden el contrato matrimonial. ¿Eso qué significa? Que las nulidades matrimoniales son de naturaleza o de interpretación restrictiva y están regidas por los principios de taxatividad y especificidad. Es decir, que el matrimonio no puede anularse sino en virtud de nulidades expresamente indicadas en la ley y no de acuerdo con motivos que pudieran tomarse como nulidades. Si tenemos en cuenta la norma contenida en el artículo 16 de la Ley 57 del 87 y según el artículo 140 del Código Civil, el matrimonio es nulo y no produce efectos en los siguientes casos. Cuando ha habido error acerca de la persona de ambos contrayentes o de uno de ellos, en fin, trae 1, 2, 3, 4, trae un montón de casos. ¿Ustedes qué opinan de la redacción del artículo 140 del Código Civil? ¿Lo leo, doctor? Sí, por favor. Artículo 140 del Código Civil. El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes. Primero, cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contrayentes o de la de uno de ellos. Segundo,
cuando sea contraído entre un varón menor de 14 años y una mujer menor de 12, o cuando cualquiera de los dos sea respectivamente menor de aquella edad. Tercero, cuando para celebrarlo haya faltado en consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos. La ley presume falta de consentimiento en los furiosos locos mientras permanecieren en la locura y en los metecatos a quienes se hayan impuesto interdicción judicial para el manejo de sus bienes, pero los sordomudos sí se pueden expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerían válidamente matrimonio. Cuarto, cuando han contraído por fuerza o miedo que sean suficientes para obligar o alguno a obrar sin libertad, bien sea que la fuerza se cause por el que quiere contraer matrimonio o otra persona. La fuerza o miedo no será causa de nulidad del matrimonio si después de su disipada la fuerza se ratifica el matrimonio con palabras expresas o por la sola cohabitación de los consortes. Sexto, cuando ha habido libertad en el consentimiento de la mujer por haber sido esta robada violentamente, a menos que consienta en él, estando fuera del no poder del raptor. Dice que el artículo séptimo es numeral inexequible. Sí. Octavo, cuando uno de los contrayentes han matado o hecho matar al cónyuge para quien estaba unido en matrimonio anterior. Noveno, cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendientes y descendientes o son hermanos. Décimo, cuando se han contraído entre padre adoptante e hija adoptiva o entre el hijo adoptivo y la madre adoptante o la mujer que fue esposa del adoptante. 12. Dice, cuando respecto al hombre o la mujer o de ambos estuviesen subsistente el vínculo del matrimonio anterior. Dice que el 13 y el 14 no me aparecen, sino solo los numerales, doctor. Bueno, es que yo quiero hacerlos pensar en algo. Miren, el artículo 140 dice que el matrimonio es nulo y sin efecto, ¿cierto? Yo busco mi artículo 140 del código. Sí, señor. Nulo y sin efecto. El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes. Yo me he puesto a pensar en esa frasecita. El matrimonio es nulo y sin efecto. No sé, yo voy a dar mi concepto, ustedes me dirán qué piensan. Yo digo que eso literalmente no es cierto. Porque el matrimonio celebrado con algún vicio que genere nulidad es válido, hasta tanto una sentencia lo invalide o lo declara nulo. Si aceptamos el artículo tal como está, significaría sencillamente que no hay entre nosotros nulidad de pleno derecho como lo va a entender la norma. ¿Sí? ¿Me entienden? Eso ¿Cuál lo es? entiendo yo. Sí, claro. Sí, señor. Así también lo pienso yo, doctor. Claro, porque es que el matrimonio celebrado con algún vicio que genera nulidad es válido, hasta Sí, tanto claro. una sentencia Una sentencia diga lo contrario. lo declara nulo. Exactamente. Entonces, no hay nulidades de pleno derecho como pareciera decirlo el 140. El matrimonio es nulo y sin efecto. Entonces es nulo así, per se, de pleno derecho. No. Entre nosotros no hay nulidades de pleno derecho. Las nulidades deben ser declaradas por el juez. Sí entendieron mi punto de vista, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, señor, así es, tiene todo el sentido, así es, doctor. Bueno. Entonces, la nulidad del matrimonio no, pero antes
recordemos algo. ¿Qué sería la nulidad? Pues entonces, recordando la teoría de las obligaciones, la nulidad sería la sanción establecida por la ley para los actos jurídicos en cuya celebración no se observaron los requisitos de ley. Entonces, la nulidad, la sanción. Y entonces, el acto en que no se observaron los requisitos, para mí sería inexistente. Lo que pasa es que no tenemos una sanción para la inexistencia. Si recordamos un poco, podemos reafirmar que un matrimonio es válido cuando se dan entre los contrayentes que lo celebran los requisitos positivos de fondo, cuando no existe ninguno de los negativos de fondo y concurren las solemnidades o formalidades y requisitos anteriores o coetáneos a la celebración. Entonces, ¿en qué consiste propiamente la nulidad del matrimonio? Pues la nulidad del matrimonio, así lo veo yo, consiste en haberlo celebrado de manera irregular, es decir, sin sujeción a los requisitos, formalidades o solemnidades exigidos en la forma. O cuando en su celebración se ha incurrido en uno de los hechos o circunstancias constitutivos de causales taxativas y específicas que nos da el artículo 140. Entonces, fuera de las causas de nulidad de matrimonios civiles enumeradas en el 140 y en el 13 de la ley 57, no hay otras que invaliden el contrato matrimonial. Entonces, el asunto para mí es que si no se llenan los requisitos, se celebra un matrimonio sin el lleno de los requisitos, pues el acto es inexistente, ¿cierto? Compañeros, por favor, nos colaboran con el micrófono, muy amables. El acto sería inexistente, no pudo nacer a la vida jurídica, pero el problema es que nosotros no tenemos sanción para la nulidad, para la inexistencia. La inexistencia la resolvemos con la teoría de la nulidad. ¿Sí me hago entender o no? La inexistencia es la nada, lo que no existe. Y sobre la nada, sobre la inexistencia, el legislador no sacó leyes, no legisló, porque la nada es la nada, es lo que no existe. Entonces, sobre un acto que no tiene existencia, ¿cuál sería la sanción? Pues, si el acto es inexistente, no nació. Entonces, no hay una sanción en la que uno pueda decretarla como la inexistencia del acto, ¿no? Toca sancionarlo con lo que tenemos, con la nulidad. Bien, entonces, la nulidad del matrimonio consiste en haberlo celebrado de manera irregular, es decir, sin sujeción a los requisitos, formalidades, solemnidades exigidos en la norma. Entonces, si se celebra un matrimonio sin el lleno de los requisitos, ese matrimonio, ese acto jurídico es inexistente, ¿no? Yo lo veo más así. Pero el problema es que la inexistencia no es sanción. Entonces tenemos que sancionarlo con la nulidad. Bien. Entonces, fuera de las causas de nulidad de matrimonios civiles enumeradas en el artículo 140 y en el artículo 13 de la ley 57 del 87, no hay otras que invaliden el contrato matrimonial. Todo esto significa que las nulidades matrimoniales son de naturaleza o de interpretación restrictiva y que están regidas por los principios de taxatividad
y especificidad. Es decir, que el matrimonio no puede anularse sino en virtud de nulidades expresamente indicadas en la ley. O sea que si no hay ley que diga que el matrimonio es nulo, no lo podemos declarar. El matrimonio no puede anularse sino en virtud de nulidades expresamente indicadas en la ley y no de conformidad con motivos que pudieran alegarlo en cualquier momento. Entonces, ¿qué quiero yo decir? Que entre nosotros, para que haya nulidad matrimonial, es necesario que un texto legal previo la pronuncie expresamente. Entonces, dándose aplicación a ese principio y que dice que no hay nulidad sin texto. Entonces, el artículo 140, como les dije, dice que el matrimonio es nulo y sin efecto. Y a mi juicio eso literalmente no es cierto, porque el matrimonio celebrado con algún vicio que genere nulidad es válido hasta tanto una sentencia lo invalide o lo declare nulo, lo que significa que no hay entre nosotros nulidad de pleno derecho. Entonces, ¿cuándo el matrimonio es nulo? Entonces, de conformidad con los casos que trae el artículo 140 del Código Civil. Espérenme. A ver si encuentro, ahorita me estoy acordando de un articulito, a ver si es ese. Ay, Dios mío. Bueno, no recordé un articulito. Hablamos también de nulidades subsanables, porque en el derecho matrimonial hay nulidades subsanables y nulidades insubsanables. Y como dice el 1740 del Código Civil, en nulidades absolutas y relativas, según que se puedan sanear o no. Y entonces esto dice que también podemos denominarlo entonces como nulidades saneables y nulidades insaneables. Las nulidades a que se contraen los números 7, 8, 9, 11 y 12 del artículo 140 y el número 2 del artículo 13 de la ley 57 no son subsanables. Repito entonces. El artículo 15 de la ley 57 del 87 establece que las nulidades a que se contraen los números 7, 8, 9, 11 y 12 del artículo 140 del Código Civil y el número 2 del artículo 13 de la ley 57 del 87 no son subsanables y el juez debe declarar aún de oficio nulos los matrimonios que se hayan celebrado en contravención a aquellas disposiciones prohibitivas.
Entonces, el código habla de las no subsanables. Entonces, por exclusión, como la norma no señala las subsanables, tiene este carácter las señaladas en el artículo 140, concretamente los numerales primero, quinto y sexto, es decir, los vicios del consentimiento, error, fuerza y miedo. Segundo, la falta de capacidad en razón a la edad o en razón de las enfermedades mentales. Y tercero, falta de competencia del funcionario. ¿Qué produce la nulidad subsanable? Entonces, diríamos que hay 4 fuentes. La incapacidad de los contrayentes, que puede ser por edad, los impúberes, el artículo 140, numeral segundo, o incapaces por enfermedad, numeral tercero. Los impúberes, dementes, sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito, son incapaces en el derecho patrimonial. Miremos a ver qué dice el artículo 1504 del Código Civil sobre esto. ¿Alumbien el papel? ¿Alumbien? $15.05, $15.04. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos que no pueden darse a entender por escritos. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Entonces, en el derecho matrimonial, diríamos que el sordomudo es capaz. Vamos a ver qué dice el 1504. Los absolutamente incapaces, los dementes, los impúberes y los sordomudos que no puedan darse a entender por escritos. Entonces, en el derecho matrimonial, el sordomudo es capaz. Su matrimonio cuenta con el favor de la ley, siempre que pueda expresar su consentimiento. El inciso segundo del numeral tercero del artículo 140 del Código dice: pero los sordomudos, si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente matrimonio. Entonces, no podemos llegar a decir que el sordomudo es absolutamente incapaz. Sí, si no puede darse a entender por escrito, es un incapaz. Pero ya estamos viendo que el 140 del Código Civil, el inciso segundo, dice el numeral, repito la idea de lo que estamos tratando.
que en el derecho matrimonial el sordomudo es capaz. Su matrimonio cuenta con el favor de la ley, siempre que pueda expresar su consentimiento. Entonces miremos, el inciso segundo del numeral tercero del artículo 140 dice: pero los sordomudos, si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente el matrimonio. ¿Qué otra nulidad? Entonces, ¿qué otra nulidad es subsanable o no es subsanable? La incompetencia del juez. Solo es competente para celebrarlo el juez civil municipal o promiscuo del domicilio de la mujer o del hombre. Y también se puede hacer ante el notario. Bueno. Miremos, toquemos el tema de la nulidad por vicios del consentimiento. Vicios del consentimiento en el matrimonio. Distinto a la concepción general del derecho patrimonial, en el matrimonio, el matrimonial en cuanto a los vicios del consentimiento solo habla del error, fuerza o violencia. Vicios del consentimiento. Error, fuerza o violencia. Dado que el Código Civil nuestro no tiene normatividad que incluya el dolo. ¿Sí ven? Entonces, en cuanto al matrimonio, nulidades por vicio del consentimiento. Entonces, el matrimonio, en cuanto a los vicios del consentimiento, solo habla del error, la fuerza o violencia. No habla del dolo, porque el Código Civil no tiene normatividad que incluya el dolo. En esto, nuestro código siguió el criterio del Código de Napoleón. Y en el Código de Napoleón siguieron las doctrinas de ese momento de Loisel. Loisel afirmaba que en el matrimonio no cabe el dolo, puesto que allí engaña el que puede. La doctrina, eso es lo que decía Loisel, la doctrina contemporánea impugna esa posición y acepta que como el engaño grave es el que genera el error, también grave entonces en el error debiera incluirse el dolo. Pero no lo tenemos, no hay dolo. Si se mira el artículo 140, numeral primero del Código Civil, su norma señala que el matrimonio es nulo inefecto cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contrayentes o de uno de ellos. Pero la doctrina complementa diciendo que para que el matrimonio sea anulable, que es la manera correcta de decirlo, porque decir que es nulo implicaría, como ya vimos, aceptar la nulidad de pleno derecho que no existe en Colombia. En estos casos se requiere, por favor, César Hernández, por favor. Entonces, repito otra vez la idea. El 140, numeral primero del Código Civil, señala que el matrimonio es nulo y sin efecto
cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contrayentes o de la de uno de ellos. Pero les dije también que la doctrina complementa diciendo que para que el matrimonio sea anulable, que es la manera correcta de decirlo, porque como ya se los expliqué ahorita, porque si decimos que es nulo, implicaría aceptar la nulidad de pleno derecho, que no tenemos en Colombia. En estos casos, entonces, se requiere que el error recaiga sobre la persona o identidad física, o sobre la identidad civil jurídica, o sobre las cualidades esenciales. Entonces, para que haya error en el matrimonio, entonces necesitamos que el error recaiga sobre la persona o identidad física, sobre la identidad civil jurídica o error en las cualidades esenciales. Vamos a explicarlas. Sobre la identidad física. Este error con la persona que se va a contraer, diríamos que es casi imposible que se dé y requiere que el contrayente que lo padece esté en estado de completa inconsciencia o en una embriaguez aguda con la perturbación total de sus potencias y facultades mentales. ¿Cuándo tiene lugar este error? Tiene lugar cuando uno se quiere casar con una persona determinada y se casa con otra que hace presencia en la ceremonia. Ese es error en la identidad de la persona. La identidad física, ¿no? El otro error en la identidad civil o jurídica, es también raro, pero es más probable que el anterior. Y sucede cuando uno se va a casar, por ejemplo, con una ecuatoriana de quien yo me había enamorado por correo. Y fijé la fecha para el matrimonio y me caso con persona diferente. Aquí no hay error en la identidad física, porque el matrimonio se realizó con la mujer que tenía al lado, aunque no con quien había pensado casarme. Y en eso consiste el error. Es lo que los romanos hablaron, el error in personam, la identidad civil o jurídica, error in persona. Entonces tenemos error sobre la identidad física, error sobre la identidad civil o jurídica. Repito el ejemplo que puse. Sucede cuando uno se va a casar con una ecuatoriana de quien se había enamorado por correo. Fija la fecha para el matrimonio y se casa con una persona diferente. Aquí no hay error en la identidad física, porque el matrimonio se realiza con la mujer que tengo al lado, aunque no con quien había pensado casarme. Y es en eso que consiste el error. El error en las cualidades esenciales. Nuestro Código Civil, en su artículo 140, enseña que el matrimonio es anulable cuando ha habido error acerca de la persona de ambos contrayentes o la de uno de ellos. Esa expresión acerca de la persona, esa expresión ha tenido varias interpretaciones, acerca de la persona. Para algunos que siguen la doctrina antigua, se entiende que significa la persona física, o sea, un conjunto de agregados materiales u orgánicos que integran la figura de la persona, y de esa manera, solo en ese caso, cabría la nulidad. Pero para la doctrina moderna, o para las legislaciones modernas, el error también anula el matrimonio cuando además se da en las cualidades esenciales de la persona, cualidades físicas, intelectuales y morales, entendiendo que la persona comprende los valores externos e internos de la personalidad, porque es que la ley tiene muy en cuenta es una personalidad más humana y valoriza una más auténtica y real
que trasciende la persona física o civil. Entonces, ese error en las cualidades esenciales. Pero, ¿qué características debe cumplir el error en las cualidades esenciales? Los tratadistas están de acuerdo y dicen que todos se identifican que el error en las cualidades esenciales debe cumplir ciertas características para que pueda anular el matrimonio. Debe referirse a cualidades que constituyen bienes internos a la personalidad, tales como la raza, la edad, la virginidad, la fecundidad, la salubridad, la salud, las cualidades morales como, por ejemplo, la bondad, la honorabilidad, el dominio de sí mismo, como las cualidades espirituales o intelectuales. Y no son bienes internos el nombre, el apellido, profesión, origen, no tener determinado patrimonio, no pertenecer a cierta clase social. Entonces, esas características, ¿no? El error en las cualidades esenciales debe cumplir ciertas características. La primera es esa, que debe referirse a cualidades que constituyen bienes internos. La segunda es que tiene que ser grave y o determinante, de suerte que de haberse conocido no se hubiese celebrado el matrimonio. Tercero, ha de tratarse de la falta de cualidades esenciales no conocidas por el otro cónyuge, o también la existencia del vicio al momento del matrimonio. Solo así es probable decir que se incurrió en un error grave o determinante. Entonces, los errores sobre las cualidades esenciales pueden referirse a cualidades físicas u orgánicas o a cualidades esenciales de orden moral o social. Miremos a ver, vamos a ver si entendemos lo primero. Como cualidades físicas, orgánicas y sociales o morales, tenemos la impotencia de uno de los contrayentes. Esta debe ser determinable y puede ser absoluta o relativa. Cuando es absoluta, la que se llama cocundi, produce inexistencia del matrimonio, y la impotencia relativa que hace relación a la procreación, la cocundi. La generandi podrá acarrear nulidad por error, por error, y para que pueda alegarse esa impotencia como causal de nulidad es indispensable que sea ignorada por el otro contrayente y concomitante con la celebración del matrimonio. Hay unas enfermedades orgánicas graves e incurables. Esas enfermedades requieren que hagan imposible la comunidad matrimonial porque rompen la paz y el sosiego doméstico en razón a que el matrimonio supone un buen estado de salud, como cuando uno de los cónyuges padece de una enfermedad contagiosa sumamente peligrosa e incurable, como la sífilis, la tuberculosis, la lepra. Error sobre las cualidades de orden social o moral. Se debe referir a la ausencia de esas cualidades cuando la mujer se casa, por ejemplo, con el homicida de su padre o de uno de sus hermanos. Los padecimientos de enfermedades mentales, como el homosexualismo en cualquiera de los contrayentes. Ahí, pero eso ya no se pone. En una época se ponían algunas condiciones. La virginidad o doncellez, que la ponían como condición. Las costumbres sexuales nuestras ponen en duda estos motivos para invalidar por nulidad el matrimonio. Sin embargo, es importante afirmar que esa cualidad posee un alto valor moral
en algunas regiones nuestras y en los pueblos árabes y judíos. Bueno, hay nulidades por enfermedad mental. ¿Qué efectos trae la nulidad? El artículo 148 del Código dice: anulado un matrimonio, cesan desde el mismo día entre los consortes separados todos los derechos y obligaciones recíprocas que resultan del contrato de matrimonio. Pero si hubo mala fe en alguno de los contrayentes, tendrá esta obligación de indemnizar al otro todos los perjuicios que le haya ocasionado y estimados con juramento. Como el matrimonio se anula, significa que se destruye el vínculo, que cesa el matrimonio y los cónyuges quedan en libertad de volver a contraer matrimonio, por cuanto el vínculo que los ataba finalizó. Por consiguiente, no tienen la obligación de guardarse fidelidad ni de darse ayuda y socorro recíprocas. Terminan las obligaciones de dar y de hacer. Por eso es que si los cónyuges cuyo matrimonio se anuló vuelven a hacer vida común sin volverse a casar, viven en concubinato. Claro, porque están solteros. Si se anuló el matrimonio, son solteros. Y entonces, si vuelven a hacer vida común, son dos personas solteras. Y entonces, si hacen vida común sin matrimonio, están en concubinato o en una unión marital de hecho, y los hijos tendrán la calidad de extramatrimoniales. ¿Sí están de acuerdo o no? A ver, un matrimonio se anula. Los cónyuges vuelven a hacer vida común sin volverse a casar. ¿Están en concubinato? Sí, señor. Claro Sí, que señor. sí. O en una unión material de hecho. Y los hijos tienen la calidad de extramatrimoniales. ¿Qué otro efecto trae la nulidad? Dejan de existir entre los casados todos los derechos y obligaciones que surgen del matrimonio. Otro efecto: si se disuelve la sociedad conyugal, porque se anuló, habrá que entrar a liquidarla. Como el matrimonio, afecto de nulidad, produce efectos civiles hasta tanto una sentencia judicial lo declare nulo, los bienes que se hayan adquirido dentro de su vigencia serán de la sociedad conyugal, claro. Y esta, por razón de la nulidad, se disuelve y deberá entonces proceder a liquidarla. Se hace, dentro de los efectos de la nulidad, se hace distinción entre cónyuge de buena fe y de mala fe. Porque el de mala fe debe pagar al inocente los perjuicios y además los alimentos de los hijos habidos. Entonces, en la sentencia en que se declara la nulidad de un matrimonio, se debe ordenar lo consiguiente al enjuiciamiento y pronto castigo de los que resulten culpables y se determinará con total precisión los derechos que corresponden al cónyuge inocente y a sus hijos en los bienes del otro consorte, la cuota con que cada cónyuge debe contribuir a la educación y alimento de los hijos, la restitución de los bienes traídos al matrimonio, y se decidirá sobre los demás incidentes que
que sean ventilados por las partes. El matrimonio afectado de nulidad, diría yo que tiene una validez aparente. No tiene el valor real que se le atribuye a los matrimonios que se han celebrado con todos los requisitos de ley. Las causas que visan al matrimonio de nulidad son anteriores o concomitantes al momento de su celebración. Y es por eso que no se refiere la ley a la disolución del matrimonio cuando se decreta su nulidad, debido a que el matrimonio lo que ha tenido es una vida jurídica aparente por existir en él ciertas circunstancias que lo imposibilitan para que sea considerado como real o verdadero. En cambio, la ley trata... Dígame. Le habla Lina María Cabrera. Yo tengo una curiosidad. Lo que pasa es que usted estaba ahorita refiriéndose que de las nulidades también podía llevarse cuando hay una enfermedad grave y esto conlleva a una no sana convivencia. Entonces, si el matrimonio dice que uno se debe de socorrer, auxiliarse y estar en la enfermedad, entonces ahí pues está como contradiciéndose esa situación. Pues lo que pasa es que ahí habría una nulidad que no es subsanable. Pero porque es que, ¿qué dice el 148 del Código Civil, si mal no estoy? Dice que anulado un matrimonio, cesan desde ese mismo día entre los consortes todos los derechos y obligaciones recíprocas que resulten del contrato de matrimonio. ¿Sí? Entonces, si se anula el matrimonio y se puede anular por una enfermedad grave, entonces cesan desde ese mismo día entre los cónyuges todos los derechos y obligaciones recíprocas. ¿Sí? Profe, y entonces en ese caso, por ejemplo, si la enfermedad fue contraída con el pasar de los años de estar juntos, ¿también se perdería esa obligación? ¿Cómo fue el cuento? Si la enfermedad se obtiene, ¿qué? Si la enfermedad de la persona se desarrolla con el transcurrir de los años de estar, o sea, dentro del matrimonio, por decir, llevan casados 5 o 6 años y le dicen a la persona, bueno, tiene una enfermedad grave, terminal, y el cónyuge solicita la nulidad. En ese caso, así haya pasado tiempo de estar viviendo, de estar compartiendo juntos, ¿en ese también se pierden las obligaciones? Pues es que ahí Decretando la nulidad. había que entrar ahí a ver qué tiempo da la ley para impetrar esa nulidad. Sí. Es que el tiempo también juega mucho ahí, ¿no? De todas maneras, el matrimonio hay que declararlo nulo, hay que anularlo. Claro que aquí no habría castigo para el que resulte culpable. Entonces, profe, dado ese caso, bueno, se decreta la nulidad, tocaría iniciar un proceso para que el otro, ese cónyuge, pues como no resulta responsable por la enfermedad, pero sería iniciar otro proceso para que él pueda de una forma ofrecer una ayuda a esta persona que queda con esa enfermedad. Darle alimentos, por ejemplo. Sí, señor, podría ser dentro de las nulidades, ¿no? Sí. Es que aquí el problema es que si esa nulidad es subsanable o insubsanable.
sea que se tiene que tener en cuenta es si se puede subsanar o es insubsanable para poder solicitar, por ejemplo, alimentos al otro cónyuge. Sí. Es que el problema es si es eso. Habría que ver si las nulidades son subsanables o si las nulidades son insubsanables. Pero, Mm, por ejemplo, en el caso de las enfermedades pues, graves que usted dice que son insubsanables, o sea, en ese sentido no se podría realizar no, ningún proceso, ¿no? no, pues es que habría que anular el matrimonio, anularlo. Y esa nulidad, pues, anularía, es decir, destruye el vínculo y cesa el matrimonio. Entonces, y habría que entrar, pues, a liquidarla, ¿no? Sí, señor. O sea que, pues, o sea, la curiosidad mía, porque pues por ahí algún día escuché algo de una, pues de un matrimonio, pues por solicitud del hombre solicitó la nulidad por, pues en sí, de una enfermedad grave que les afectaba a ellos la convivencia, porque pues la señora ya en su estado de ánimo, bueno, todo lo que tenía que ver con sus cambios hormonales. Entonces, yo cuando pues me comentaron el caso, yo me preguntaba, pero si es por nulidad, ¿será que sí se pueden solicitar esas ayudas de alimentos? Pero entonces pues ya usted me dijo pues que no, o sea, serían las susanables, porque las insubsanables no vendrían a este caso. Pero Eso sí. entonces, pues yo no estaría de acuerdo porque si pasaron 3 años viviendo juntos, le dieron la enfermedad y declaran la nulidad. O esas nulidades tienen un término para solicitarse. Sí, a partir de el día en que se conoció de la enfermedad, ¿no? Porque O es sea, que no es, se puede, o sea, la terminología sería, por ejemplo, hoy declararon la enfermedad, a partir de hoy correría el tiempo para solicitar la nulidad. el problema de, a ver, ¿no? Es que se celebra el matrimonio ignorando todas esas causas, ¿cierto? Esas enfermedades físicas, enfermedades mentales. Todas esas enfermedades van a generar la interdicción judicial de que hablábamos ayer. Entonces, esas enfermedades excluyen la emisión del consentimiento. Y los enfermos mentales y el otro cuando no se hallan en pleno uso de sus facultades, no pueden celebrar matrimonio. Entonces, y si celebra, producen nulidad. Y si no, porque hay un impedimento. Entonces, ahí es que preguntarse si para el momento del matrimonio sabíamos de la existencia de ese impedimento. No, en este caso no se sabía el impedimento que tenía esa persona, o sea, ya fue decretado años después de estar conviviendo juntos. La pareja no tenían hijos ni nada y pues se le declaró la enfermedad, entonces pues por eso era mi pregunta, profe, porque Y pues una nulidad es muy diferente a un divorcio. no, sí, claro. Y entonces, es que ahí habría que pensar que la sentencia que decreta la nulidad del matrimonio hace efectos retroactivos.
Entonces habría que decir que decreten la nulidad a partir del momento en que apareció la enfermedad. Ah, ya, profe, ahorita sí ya me queda más claro lo que le estaba. ¿Sí? Y entonces, porque es que hay un matrimonio que no me quiero meter en esa tesis. A ver, Doctor, partiendo de lo que le dije ahorita, que la sentencia que decreta la nulidad del matrimonio puede hacer efectos retroactivos, ¿cierto? Sí, señor. Y entonces hay un matrimonio, me estoy acordando en este momento, hay un matrimonio que se considera putativo, y esos matrimonios establecen la no retroactividad de la sentencia, pero miremoslos porque son específicos. Miremos artículos 148 y 149. 148. Anulado un matrimonio, cesan del mismo día entre los consortes separados todos los derechos y obligaciones recíprocas que resultan del contrato de matrimonio. Pero si hubo mala fe en alguno de los contrayentes, tendrá esta obligación de indemnizar al otro todos los perjuicios que le haya ocasionado. El 149. Los hijos procreados en el matrimonio son legítimos. Entonces, doctor, y si, digamos un ejemplo, si alguno de los cónyuges cuando se casaron y si digamos, o sea, un ejemplo, yo no sabía que estaba enferma y se me vino a desarrollar la enfermedad cuando después de que me casé, o sea, yo no estoy obrando de mala fe, ¿no? sí, claro, eso es importante. Proceder Sí, de porque buena o de mala fe. usted sabe que, digamos, sí, que tenía, bueno, yo no lo quiero un ejemplo hipotético, yo tenía cáncer y se me vino a desarrollar fue cuando vino a contraer matrimonio con esa persona y ahí viene a anularme el matrimonio, pero yo no actué de mala fe, o sea, yo no sabía. Sí, sí, hay que Sí, porque hacer. los exámenes médicos deben salir desde cuando yo arranqué con la enfermedad. Sí, mire, sí hay que hacer, tiene razón, hay que hacer distinción entre cónyuges de buena fe y de mala fe, porque el de mala fe debe pagar al inocente los perjuicios y además los alimentos de los hijos habidos en ese matrimonio. En la sentencia en que se declara la nulidad de un matrimonio, se debe ordenar lo consiguiente al enjuiciamiento y pronto castigo de los que resulten culpables, y se determinará con precisión los derechos que corresponden al cónyuge inocente y a sus hijos. Y en cuanto a los bienes del otro consorte, para que se sepa cómo va a contribuir en la educación, alimentos, etc. El matrimonio afectado de nulidad, pues tiene una validez aparente, no tiene el valor real que se le atribuye a los matrimonios que se han celebrado con los requisitos de ley. Entonces, las causas que visan el matrimonio pueden ser anteriores o concomitantes al momento de su celebración. Y entonces la ley no se refiere a la disolución del matrimonio cuando se decreta su nulidad, debido a que el matrimonio lo que ha tenido es una vida jurídica aparente. Entonces, en la nulidad simplemente lo que se da es la terminación del contrato. Y la nulidad, como les dije hace un rato, la sentencia que decreta la nulidad del matrimonio hace efectos retroactivos. Eso es lo importante. Entonces hay que pedir en la sentencia que anule hacia atrás, que los efectos se produzcan hacia atrás. Bueno.
Bien. Muchas gracias, profe. No, con todo gusto. Ustedes lo hacen pensar a uno mucho. Sí, pero eso es lo bonito, ¿no? Pero ese es el derecho, doctor, ¿no? Pero por supuesto, eso es Y leer jurisprudencia. mucho. No. Y a veces hay jurisprudencias buenas. Y a veces hay jurisprudencias que no. Yo me acuerdo de una providencia, por allá en el año 92, yo estaba leyendo eso. A ver si me ordeno mi cabeza. Una sentencia de Eduardo García Sarmiento, por allá de febrero 4 del año 92. ¿Cómo abordaría yo ese tema? Pues a ver, uno de los derechos fundamentales que la Carta Política consagra para toda persona es el de ser oído cuando se juzga un acto o un negocio por el cual se haya materialmente vinculado. Si el legislador le impone al juez el deber de proferir determinada decisión al presentarse los supuestos que aquel previó, entonces no le es autorizado el quebranto de derechos tutelados, inclusive por la Constitución. Un principio de derecho procesal universalmente acogido por los derechos positivos, con efectos desde luego en derecho material, es la debida citación al proceso de todas las personas que podrían ser afectadas por el fallo que provenga sobre un acto jurídico que vincula sustancialmente a las personas o a sus causavientes. Es lo que la jurisprudencia con base en la norma jurídica, por supuesto, denomina integración del contradictorio, que lo prescribe también la norma. Es un deber del juzgador de primera instancia estructurarlo, formar el contradictorio. Luego, si a este proceso, prescindiendo de si se puede demandar la nulidad de un matrimonio civil ya disuelto o si se debe declarar de oficio, no fueron citados todos los sujetos respecto de la validez o invalidez del matrimonio. Entonces, en esas circunstancias, no podía aplicarse esa consecuencia porque el legislador no tiene el poder para integrar el contradictorio. El contradictorio lo integra el juez de primera instancia, no el de segunda. Entonces, si el proceso se va al tribunal, entonces el tribunal no tiene el deber de aplicar el contradictorio. Mejor dicho, es que me metió, no me acuerdo, estoy tratando. Bueno. Bien, el caso es que con el 148 queda muy claro que anulado un matrimonio, cesan desde el mismo día entre los consortes separados todos los derechos y obligaciones recíprocas que resultan del contrato de matrimonio. Y aquí viene lo que hablábamos ahorita, la buena o la mala fe. Pero si hubo mala fe en alguno de los contrayentes, tendrá esta obligación de indemnizar al otro todos los perjuicios que le haya ocasionado, estimados con juramento. Entonces hay que pagar todos los perjuicios y hay que pagar la indemnización. Bueno. Siete y 38 minutos de la noche. Como quien dice, faltan que 20 para las... Sí, falta un cuarto, 20 para las 8.
No, yo creo que vamos a tener ya que terminar esta clasecita de hoy por el tiempo, porque no nos da más tiempo. Bueno, mañana es viernes, Sí, Sí, señor. señor. Señor, es como el mejor día, ¿cierto? Señor, Es Sí, cultural. Señor. El es mejor. cultural. Sí, viernes cultural, hay que decirlo bien. Viernes cultural. No, pero ahí con esta pandemia y con Con esa esta pandemia, cosa, ¿a dónde se puede ir uno un viernes? A ninguna parte. acostarse. Eso, entonces, mostrar fidelidad. Uno llega a la casita temprano. Y es que entre otras, a las 8 de la noche hay toque de queda. Ay, esa es la otra. Yo los Entonces, iba a invitar a tomar algo, pero vea, no, Ay, qué lástima. Y yo sí, con no, esta C. no se pudo. Tú tienes la buena intención, pero Buenas no. noches, Bueno, doctor. vamos Mándelo por anotándola, mándelo por Benito. domicilio. Doctor, Vamos una no, pregunta. anotándola, por Buenas Benito. noches. domicilio. Sí, dime, ¿qué pregunta? Sí, doctor, yo quisiera saber, por favor, si el cuestionario que usted dejó hay que enviarle resuelto con la respuesta. Bueno, no necesariamente. Son unas preguntas para que ustedes las resuelvan y ustedes sustentan eso, ¿no? Entonces, yo vengo y digo a la pregunta tal, ustedes que, es que son ustedes los que se van a encargar de expresar el trabajo, ¿no? Entonces, te dicen, la pregunta tal, sobre esa pregunta, nosotros analizamos y llegamos a la conclusión de que esto y esto y esto y esto y esto. ¿Cierto? Exactamente lo que hicimos en el primer parcial, doctor. Eso es. Doctor, o sea que nada de diapositivas. Pues es que de pronto nos demoramos mucho porque hay que pensar que ¿cuántos grupos hay? Hay como 6, 7 grupos de a 7. 10, 7 y de a 10 7 grupos. y de a 10 cada uno. Imagínense. Entonces, como difícil la cosa. Porque, por ejemplo, la primera, ¿cuándo cesan los efectos civiles del matrimonio? Entonces, ¿cuál sería yo qué diría ahí? El artículo 152 del Código Civil, en la forma como quedó modificado por el artículo 5 de la Ley 25 del 92 respecto a la terminación de los efectos civiles. Entonces, yo diría así, el matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado. Y entonces, entonces tengo que meterme. Los efectos civiles de todo matrimonio religioso cesan por divorcio, sí, por divorcio decretado por el juez de familia o promiscuo de familia, pero de conformidad pues con lo que se dejó claro en el concordato que se regiría por las normas canónicas. Entonces, en materia del vínculo de los matrimonios religiosos, rigen los cánones y normas del correspondiente ordenamiento religioso. Entonces se habla en el matrimonio religioso, se habla de la cesación de los efectos civiles del matrimonio. Y empieza entonces ustedes a hacer una explicación de cuál es la cesación de los efectos civiles, ¿no? Y así, ¿no? Seguir desarrollando, esa es como la idea. ¿Ok? Bueno. Sí, señor, ya se entendió, profe. Profe. Bueno, ok. Feliz noche entonces.
Que descansen. Gracias, profesora. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Bueno, Descanse, doctor. Igualmente. Mañana, doctor, que descanse. Gracias a ustedes. Bueno.